Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este nuevo seminario. El día de hoy con un tema pues que nos han estado pidiendo muchísimo a través de los comentarios ahí en donde hemos dado diferentes seminarios. Nos han estado pidiendo masaje shiatsu. Espero que les guste y vamos a ir empezando un poquito con la historia de este masaje. Realmente hay varios seminarios en donde yo les recuerdo que hay técnicas por ejemplo, drenaje linfático o masajes suecos, masajes holísticos, y se diferencian entre un masaje justamente viene de la palabra amasar. Entonces, igual shiatsu, no hacemos ninguna manipulación como en el masaje tradicional sueco, masaje tradicional relajante o incluso el descontracturante, sino que también son técnicas de presión. Muchos la asocian con la acupresión, que pues prácticamente son muy similares, solamente que cambia un poquito acerca de la historia de donde se empezó a desarrollar pues la técnica de shiatsu. Aquí vamos a leer un poquito. Hacia el siglo XIX, el campo de la masoterapia estaba representado en Japón por el Anma y el Ampuku, que son considerados los precursores del Shiatsu. Masoterapia, pues igual dirigida a masaje, y en Japón es en donde nace igual esta técnica, ¿no? Entonces el Anma proviene de un masaje chino que se llamaba Doin, que se basa en los principios de las polaridades del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos y los canales energéticos, justamente como lo maneja la acupuntura, así se va a estar como rigiendo este tipo de técnica shiatsu. Se basa en toda esta filosofía de que en el universo existe una energía sutil llamada ki, que está en todas partes, ya sea minerales, vegetales, animales y pues por supuesto en el ser humano. Entonces todos tenemos esa parte yin y esa parte yang. Dicha observación pues establece que en estos ciclos pues no hay nada estático, sino que todo entabla un flujo continuo. Eh, y que todo es cambiante. Realmente nada es estático, nada, como por ahí dirían, nada es para siempre. Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos. La estación del tiempo no son totales, sino que pues igual vamos atravesando diferentes estados como la primavera, el verano, otoño e invierno. Entonces, no siempre es primavera, no siempre es verano. Hay ciertas temporadas, ¿no? Entonces, y ya están pues bien delimitadas. Así, pues ya con esto en mente se llega a este concepto de polaridades llamado yin y yang. Entonces, en el universo, pues también se aplica esta teoría que está inundado pues de energía, ¿no? Normalmente en China se le llega a conocer como el chi y en Japón como el ki. Entonces, cualquiera de los dos está bien dicho, realmente solamente cambia como la región, ¿no? En donde se establece uno u otro, y todo esto es la energía que se tiene que mantener en un equilibrio. La medicina tradicional china antigua consideraba de suma importancia todas estas oposiciones que eran como complementarias. Ninguna tiene que regir más que la otra, ninguna es más importante que la otra. Al contrario, se tienen que complementar todas estas fuerzas. ¿Por qué? Porque la salud va a depender del equilibrio, ¿no? De estas dos energías, tanto el yin como el yang tienen que trabajar de la misma manera o a la misma potencia, digámoslo así. Entonces, aquí tenemos ya unos ejemplos llevados al organismo. Empezamos con un músculo contraído, un espasmo, un calambre muscular o incluso ya yéndonos un poquito más a la piel. En una piel seca se considera como que están muy yang. Uh-huh.
mientras que un músculo flácido que no tiene fuerza para contraerse o una piel húmeda son considerados como yin. Entonces, con esta teoría, igual con la imagen que estamos viendo en la pantalla, tenemos que yang va a ser calor, va a ser arriba, muy luminoso, mucha energía. Y yin va a ser abajo, poco calor, más oscuro, menos energía, ¿no? Entonces, para que igual un cuerpo calorífico no sea, no estemos hablando de un exceso de calor, pues tiene que haber la contraparte que apacigüe ese calor, ¿no? Entonces de eso se trata esta teoría del yin y el yang. Las enfermedades caracterizadas, por ejemplo, por debilidad, inactividad y frialdad, ya conociendo un poquito de esta teoría, las vamos a considerar como enfermedades de tipo yin, mientras que las enfermedades que se manifiestan con mucha fuerza, mucha actividad y mucho calor son consideradas como yang. Entonces, si se dan cuenta, pues todas estas teorías van muy relacionadas con la medicina tradicional china. Realmente no hay muchos cambios, no hay tantísima gran diferencia entre la medicina japonesa. De hecho, pues es la misma base teórica, ¿no? Entonces, lo que cambia son algunos puntos, en este caso, en aspectos básicos del shiatsu. Cuando se comienza una sesión, uno puede encontrar que los tubos ofrecen una resistencia a la presión. Estos tubos son como los puntos de acupuntura, solamente que en lugar de llamarse puntos acupunturales o puntos de acupuntura, en Japón son los tubos. Cuando tú intentas presionar en algún punto, en algún tubo, donde quieres liberar energía, donde quieres hacer algún efecto y por algo estás haciendo la presión en ese punto en específico, hay algunos que vas a notar que ponen cierta resistencia. Aunque tú pongas bastante fuerza, realmente sí se siente el no poder penetrar todos los tejidos hasta ya el músculo. Entonces, si esto sucede, yo les recomiendo que vamos a ir haciendo un poquito más de profundidad y durante más tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Manteniendo la presión poco a poco, no quieran presionar directamente, no quieran presionar hasta lo más profundo de una sola vez, vayan aligerando, más bien vayan presionando poco a poco, no metan presión de golpe porque luego igual es doloroso para el paciente, entonces nos vamos a quedar un poquito más de tiempo en este tipo de puntos en donde ofrezcan más resistencia, ¿no? Sobre todo pasa mucho en las piernas o cuando se dice también que la energía está muy estancada en esta zona, tenemos que presionar durante más tiempo y hasta que nos permita esa zona entrar todavía más profundo, ahí nos quedamos, no pasa nada. Por lo regular la presión cuando iniciamos les recomiendo que duren 4 tiempos. Ahorita vamos a ver las características de la presión. Se va a hacer de forma perpendicular y progresivamente, era lo que les comentaba. No vamos a hacer una presión directa, no quieran llegar y hacer una superpresión hasta lo más profundo que puedan lograr llegar. Siempre va a ser una presión progresiva de menos a más. Si ustedes quieren presionar un punto 2 o 3 veces para igual no ejercer tanta presión tan agresiva, sin problema. Pueden hacerlo 2 o 3 veces en el mismo punto para que igual sea todavía más progresivo el hecho de que su paciente se acostumbre a ese tipo de presión. Entonces, vamos a empezar muy suavemente, echamos el cuerpo, normalmente este masaje se hace en el piso para que sea un poquito más cómodo para nosotros como terapeutas. Lo llegamos a hacer también en silla y de la forma tradicional
realmente pues es en piso porque necesitamos jugar también con nuestro cuerpo. La presión o más bien la fuerza que va a salir hacia el paciente, la presión que vamos a realizar, esa fuerza no la intenten sacar ni de los pulgares, ni del dedo con el que vayan a hacer la presión, ni de la muñeca, ni del codo, ni del hombro. Es todo su peso distribuido. Quiere decir, es como si yo me estuviera recargando en mi paciente para poder hacer todavía más presión. Hay que saber controlar también el cómo nos recargamos, ¿no? Porque hay veces en las que somos como muy inexpertos en esta práctica y pues dejamos llevar todo nuestro cuerpo hacia el frente y si llegamos a lastimar al paciente cuando pues todavía no tenemos controlado el manejo de la fuerza y más bien siempre les digo, ¿no? Es más maña que fuerza todo este tipo de masajes o de técnicas porque realmente fuerza no se necesita mucho. Entonces vamos a irnos inclinando hacia adelante, vamos a dejar caer nuestro peso como si nos estuviéramos recargando, pero poco a poco, suavemente. Entonces ya hasta que lleguemos al máximo de presión, vamos a retirar también el peso de nuestro cuerpo, pero de la misma manera, del máximo al mínimo. No vayan a hacer un rebote, no vayan a querer quitar la presión de golpe porque si no también van a lastimar a su paciente. De preferencia también vayan quitando la presión poco a poco, hasta que ya no tengan ningún tipo de presión. Al inicio, lo que les decía, nos vamos a ayudar contando interiormente. En el 1 voy a presionar, voy a seguir presionando hasta el 2, el 3, mantengo ahí la presión y cuando lleguemos al cuarto voy a empezar a retirar la presión. Ajá. Entonces quiere decir, presiono 1, 2, 3, mantengo ahí la presión, 4, voy retirando suavemente. Entonces, de esa manera ustedes se van a ir acostumbrando a el tipo de presión que debemos realizar y que al principio pues no les cuesta mucho trabajo llevar como esta técnica a la práctica. Entonces, esta forma de presionar también favorece la concentración mental y armoniza su ritmo, que en todos los puntos hagamos la misma presión, que no presionemos de más ningún punto o de menos ningún otro punto que se nos vaya por ahí, ¿no? Los tipos de aplicaciones de presión son varias. En este shiatsu sí necesitamos jugar con un poquito nuestras manos. Hay varios tipos de presión, pero sobre todo pues igual para que no nos estemos lastimando porque es muy cansado hacerlo todo con pulgares. Entonces vamos a ver diferentes tipos de presión. Hay una que incluso es con puño para que igual ustedes no se cansen tanto. Aquí empezamos presión con un solo pulgar. La presión se aplica con el pulgar de la mano izquierda o de la mano derecha, dependiendo de pues el lado donde estemos trabajando. El dedo meñique solamente ayuda a hacer guía. Los demás dedos restantes solamente descansan relajados sobre el cuerpo de mi paciente y listo. Ajá, no voy a hacer presión con los otros dedos de la mano, solamente con un pulgar. Traten de hacerlo no tanto a 90 grados, más bien el pulgar queda como a 45 grados para que la yema del dedo pues igual no reciba tanta presión y la distribución de la carga de su peso no recaiga directamente toda sobre una falange, sino que se vaya distribuyendo toda esa presión que estamos, toda esa carga que estamos ejerciendo. Tenemos otro tipo de presión que es pulgar sobre pulgar. En esta hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando somos principiantes en shiatsu, porque así como viene en la imagen, ponemos pulgar sobre pulgar, uña sobre el pulpejo del otro dedo de la mano contraria, pero aquí tenemos que cuidar no ejercer demasiada fuerza con el pulgar que está por encima.
El pulgar que está por debajo es el que va a hacer toda la presión. El de arriba solamente va a estar como de apoyo. Es decir, si yo hago mucha presión con el pulgar de arriba, voy a lastimarme también yo y a mi paciente, por supuesto. Entonces, traten de hacer la mayor presión con el pulgar que está debajo, y el pulgar que está de arriba solamente le ayuda un poquito a ejercer un poco más de presión y a estabilizarse, pero no más. La presión es con el pulgar de abajo. ¿Okay? Entonces, igual, aquí hay una descripción ya cuando lo vamos a estar aplicando, porque ya nos piden también que los terapeutas tengamos cierta postura. Entonces, las posturas, yo les recomiendo que se metan al diplomado de masaje terapéutico, porque esta es una de las técnicas que vemos a través de todo el diplomado, que es la técnica de Shiatsu. Y aquí pues ya hacemos las posturas, ya hacemos un protocolo más completo del masaje de esta técnica, y ustedes van viendo cómo trabajar con su paciente. Les voy enseñando el tipo de presión, cuándo se aplica cada tipo de presión. Aquí estamos viendo las generalidades del shiatsu, pero pues igual los invito a que se inscriban en el diplomado de masaje terapéutico para que conozcan más acerca de esta técnica. Vamos a seguir con la otra presión, que es pulgares en forma de A. Aquí no ningún pulgar está sobre el otro, al contrario, solamente están juntos las puntas de los dedos. Entonces toman contacto sus bordes externos, que se toquen ligeramente para aplicar presión en forma simultánea. Los dos van a aplicar presión al mismo tiempo, y se llama presión en forma de A porque pues igual los pulgares se asemejan en esta forma a una A. Los dedos meñiques ayudan también como guía, mientras los otros dedos restantes de cada mano también descansan sobre el cuerpo. En este caso, en la imagen, están haciendo también como una tipo pinza para realizar la presión sobre la palma de la mano. Entonces aquí vemos claramente, aquí sí están haciendo una pinza total para este tipo de presión. Luego tenemos la presión del pulgar en forma de lobo. Esta presión se realiza con ambos pulgares, de forma que el pulgar que está más cercano al cuerpo del paciente se pone en contacto con el ángulo ungueal externo del otro pulgar. Entonces, todos tenemos en la uña este pequeño ángulo de la esquina que está más cercana al cuerpo, y ese ángulo es el ángulo ungueal. Entonces, esta técnica se trata de poner pulgar haciendo como una tipo escuadra. Ajá. Entonces, vamos a hacer este tipo de presión que se llama lobo, y también ambos pulgares presionan al mismo tiempo. Hay otro tipo de presión que son la presión de pulgares en forma de V. Es parecida a la forma de A, solamente que esta va hacia arriba, y en este caso la están aplicando en piernas, para que igual más o menos ustedes vayan como analizando en qué tipo, en las extremidades, en dónde voy a utilizar la de A, que por ejemplo aquí la mano de mi paciente me quedaría súper bien, o si estoy de frente a mi paciente boca abajo, me queda más hacer la presión en V. Entonces igual, los pulgares toman contacto de forma en que sus bordes internos se toquen ligeramente, y se deben de tocar, de aclaración aquí, se tienen que tocar, sí, ligeramente. ¿Por qué? Porque luego los dejamos muy separados, y cuando hacemos la presión llegamos a pellizcar. Entonces traten de que sus pulgares estén juntos para que no lleguen a pellizcar, ¿ok? Entonces, los pulgares asemejan una V, el resto de los dedos también se apoyan sobre el cuerpo, pero eso, en este caso, ellos sí hacen, los demás dedos sí hacen la tipo pinza,
en donde hacen presión de oposición a los pulgares. Entonces, aquí sí hacemos presión total. Y ya después viene presión de pulgar y dedo. El dedo pulgar realiza una presión mientras el resto de los dedos se opone a la misma realizando una presión como si fuera una pinza. Ese se utiliza mucho para lugares pequeños como viene en la imagen. Por ejemplo, aquí puedo yo poner mis dos dedos como ustedes se acomoden y del otro lado está mi pulgar haciendo presión. Entonces aquí sí necesito hacer una pinza. Luego viene presión con los dedos de ambas manos están superpuestos. En este caso, la palma de la mano izquierda está sobre la derecha y la presión se realiza con la segunda y la tercera falange de los dedos índice, anular y medio. Entonces, igual, segunda, tercera falange, aquí hacemos la presión. ¿Ok? Esa es para la presión con los dedos, es para zonas más fuertes, por ejemplo, en trapecios podemos hacer este tipo de presión porque son músculos pues más fuertes, ¿no? Presión con los dedos medios e índice como si fuera igual una pinza, pero aquí el pulpejo del dedo medio se apoya sobre la uña del dedo índice de la mano y hacemos la pinza exactamente en donde vamos a realizar la presión. Este tipo de presión, dedos índice y medio, nos ayuda para controlar muy bien la presión. Podemos realizarla, este tipo de presión en cara, en brazos, también la podemos utilizar. Presión palmar, aquí también son para músculos grandes, zonas en donde tenemos que trabajar varios puntos al mismo tiempo. La presión palmar se aplica de forma perpendicular a la superficie tratada con toda la palma, centrando la presión en la zona de las eminencias tenar e hipotenar para que la presión de la mano sea perpendicular al plano que se está trabajando y que pues igual no nos lastimemos la muñeca. Ajá, es importante aquí tener en cuenta la postura de la muñeca, hay que ser muy firmes cuando estemos haciendo la presión porque en cualquier movimiento en falso sí nos podemos llegar a lastimar como terapeutas. Entonces tengan cuidado si ustedes más adelante quieren aplicar esta técnica de cualquier forma. Como les comentaba, ¿no? Los invitamos a que se unan al diplomado de masaje terapéutico, que es en donde vemos todas estas técnicas ya llevadas a la práctica. Entonces, las otras presiones son contenar e hipotenar, que se asemejan mucho a la presión palmar, solamente que se utilizan en ciertos casos cuando, por ejemplo, estamos más acercados a la ingle, es en donde se hace este tipo de presión. Y la presión con puños es un poquito más fuerte. Aquí sí tenemos que nivelar bien nuestro peso para que igual no lastimemos a nuestros pacientes. Este tipo de presión se va a utilizar sobre cadenas paravertebrales, en la zona dorsal o en la zona lumbar, que es en donde realmente necesitamos trabajar un poquito más profundo y más fuerte. Ajá. Entonces, igual, pues muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta la teoría, y les voy a compartir también un protocolo de shiatsu facial. Este protocolo lo hacemos igual en masaje terapéutico, pero también lo vemos un poquito en lo que es el diplomado de cosmiatría alternativa para acompañar lo que es un facial para terminar de relajar. Entonces también de la parte estética, si ustedes son de la parte estética, también pueden aplicar este tipo de masaje a sus pacientes, tanto para protocolo como digámoslo, un masaje facial de entrada que es como muy suave y para que el paciente se vaya relajando y que vaya confiando en ti. O también lo pueden aplicar ya hasta el final de todo su tratamiento facial o incluso el corporal. Aquí vamos a ver el facial, pero
ya cuando hayan terminado de hacer una limpieza facial. Entonces tenemos como protocolo de shiatsu facial, vamos a empezar con la región frontal, teniendo a nuestro paciente de frente, recostado boca arriba. Vamos a tratar la región frontal, cuya dirección es desde el entrecejo hacia la línea de comienzo del cuero cabelludo. Entonces ahí hacemos 4 presiones, una en el entrecejo, una, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí estamos realizándolo nosotros mismos, también lo podemos aplicar en las noches para relajar la musculatura, sobre todo aquellos que pues también tienen problema a la hora de dormir, que se sienten muy tensos, nos sirve bastante para relajarnos estando acostados. Nosotros mismos podemos realizarnos este masaje. Tenemos igual la segunda parte, que entonces ya terminamos del entrecejo hasta el cuero cabelludo, son 4 puntos. Luego nos vamos 2 líneas de 4 puntos cada una, desde la orbital superior del ojo. Aquí podemos hacer nosotros presión punto por punto o podemos hacer presión con dedo índice, medio, anular y meñique al mismo tiempo. Ajá. Luego nos vamos a la orbital inferior, que también son líneas de 4 puntos. Dos líneas de 4 puntos, pulgares a cada lado. Este protocolo es si lo hacemos en un paciente, pero ustedes lo pueden hacer solitos en su casa. Entonces también son 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y libera súper bien. En esta zona también nos ayuda mucho para problemas de sinusitis. Cuando en la noche se siente muy mormada el paciente o incluso pues igual ustedes. Vamos a ir otra vez de la línea, otra vez otras líneas de 4 puntos, 2 líneas de 4 puntos, pulgares a cada lado. 1, 2, 3, 4 y después nos vamos a la región nasal, empezamos más o menos desde el entrecejo también, líneas de 4 puntos, 1, 2, nos vamos al lagrimal, 3, 4 y más o menos terminamos a la altura de la nariz. 4 puntos, región de la oreja, vamos a ir de abajo hacia arriba, línea de 4 puntos, 1, 2, 3, 4, región maxilar superior, como si quisiéramos pintarnos un bigote, líneas de 4 puntos también, 1, 2, 3, 4. Región del maxilar inferior, 1, 2, 3, 4. Y hasta estos puntos se termina todo lo de la cara, pero podemos continuar con la cabeza y también con cuello y escote. Entonces en cabeza aquí sí hacemos líneas de 6 puntos desde el nacimiento del cabello hacia atrás, hacia occipital, hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizar igual del entrecejo una línea imaginaria que va hacia occipital y de ahí nos quedan en 2 hemisferios. Entonces, en la zona de parietales también hacemos la misma repetición, 6 puntos, y vamos a hacer 2 líneas más. 5, 6, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos del otro lado, hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí nos podemos ir a esternocleidomastoideo, hacer líneas igual de 6 puntos desde origen e inserción. 1, aquí sí lo podemos hacer nosotros mismos con el pulgar, no hay ningún problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos igual en base de cráneo, hacemos una línea de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y del otro lado hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y por último terminamos infraclavicular. Ahí son 5 puntos. Los podemos hacer al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. O lo podemos hacer con brazo cruzado, brazo contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Y brazo contrario nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes se acomoden, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier duda sobre el diplomado, igual nos pueden ahí contactar en los comentarios. Cualquier duda de este seminario, también ahí en los comentarios estaremos contactándolos para que igual pues ustedes se interesen por este bonito diplomado que es el de masaje terapéutico, pidan el temario para que igual ustedes vayan viendo los temas y todos los masajes que vemos. Realmente es un temario bastante amplio y pues se lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente seminario.